Hola, amigos y apasionados de la historia. Estoy en la calle de Benagalbón, donde el domingo 4 de marzo de 1914 tuvo lugar un terrible suceso que después se convertiría en tragedia para una familia de este pueblo. Pero si queréis conocer este hecho histórico que conmovió a la opinión pública de todo el país, os invito a seguir viendo este vídeo. Eso sí, como siempre os pido, darle a suscribirme, al pulgar hacia arriba y a la campanita. En 1914, Benagalbón era un pueblo pequeño y tranquilo, perteneciente a la comarca de la Zarquía, provincia de Málaga. En las elecciones solo votaban los hombres que cumpliesen una serie de requisitos, entre ellos que fueran los mayores contribuyentes del pueblo, asegurándose de este modo el control de la vida local. Los caciques locales eran los encargados de consumar el fraude en las elecciones, con el beneplácito de las autoridades provinciales. Estas despóticas actuaciones caciquiles eran soportadas por los vecinos, apoyadas por un fundamentalismo religioso y se sustentaban en la ignorancia de un pueblo que sobrepasaba el 80% de analfabetismo. Los caciques se regodeaban de que iban a ganar siempre porque les entregaban las actas en blanco. Los sucesos de Benagalbón venían precedidos desde hacía tiempo por las malas relaciones entre monárquicos y republicanos. Benagalbón era reconocido por su predilección al voto republicano. Las victorias republicanas en distintas consultas y la construcción del centro obrero de Benagalbón, al cual se negaron rotundamente los conservadores, incluso intentando que ningún propietario se diera casa ni terreno para que no se pudiera fundar dicho centro. Este centro fue considerado por los monárquicos y representantes de la Iglesia como un peligroso foco revolucionario. La realización de esta obra de la Casa del Pueblo no podía quedar sin un escarmiento, y los monárquicos pasaron a buscar la ocasión propicia para el desagravio pendiente. Las elecciones a Cortes del 8 de marzo de 1914 se convertirían en la excusa perfecta para escarmentar a los díscolos republicanos. El día de las elecciones amaneció preñado de amenaza. El alcalde había prohibido a las tabernas del pueblo vender bebida y tabaco a los republicanos. Y a Benagalbón, donde jamás hubo un guardia civil, habían llegado por la mañana un cabo y 3 números de los concentrados en Málaga. Los monárquicos trataban de robar el acta y entregárselo en blanco al cacique, pues sabían que en unas elecciones limpias los votos de los vecinos serían casi todos republicanos. Muchos paisanos rodearon desde la noche antes el colegio electoral. Sus temores se confirmaron cuando el presidente del colegio, a la hora del almuerzo y con el pretexto de una necesidad fisiológica, trató de huir por un corral. Apenas asomó la cabeza a lo alto de la tapia, se encontró con que estaba allí otra mitad de los vecinos de Benagalbón, que sabían de antemano con quién se las entendía. El resultado de las elecciones fue el siguiente: republicano 129 votos y monárquico 10 votos. Pero el presidente de la mesa y los interventores monárquicos se negaban a firmar las actas.
Los nervios crecieron y a las 6 de la tarde un vecino gritó: ¡que nos roban el acta! La Guardia Civil trató de impedir la avalancha de vecinos cargando de manera contundente. Los vecinos empezaron a tirar piedras y los agentes dispararon al aire y empezaron a despejar a culatazos. En esa refriega cayó un guardia civil degollado por un cuchillo. De resulta de la turba fueron detenidos nada menos que 84 vecinos, entre ellos los 3 principales acusados como autores materiales del crimen: Enrique Roldán González, su mujer Dolores Gómez Villalba y el hijo de ambos, Enrique Roldán Gómez. Se da la circunstancia de que padre e hijo eran conocidos republicanos. Enrique, hijo, de hecho era el vicepresidente de la Juventud Republicana de Benagalbón. El matrimonio, al ser detenido, dejó 7 hijos desamparados. Varias horas después de los sucesos, llegó a Benagalbón un capitán al mando de un contingente de la Guardia Civil de Caballería e Infantería, con 25 guardias, siendo reforzada a la mañana siguiente con la llegada de un coronel y 20 guardias más. El cura de Benagalbón, junto con algunos caciques, entregaron al capitán una lista para que prendieran a todos los que tuvieran ideas republicanas. La prensa de la época denunciaba en los días posteriores una gran represión a los vecinos de este pueblo. En el cortijo Pozuelo, las interrogaciones a un matrimonio fueron tan bruscas que la pobre esposa embarazada, al oír los golpes a su marido, se arrojó al pozo ahogándose. Los 84 detenidos, recoge la prensa, sufrieron maltrato y algunos de ellos fueron obligados a asistir al entierro del guardia civil. Durante el traslado a Málaga, una de las detenidas perdió la razón y en el juicio un primer consejo de guerra juzgó a 13 de los 84 detenidos inicialmente. Los testimonios que implicaron a los Roldán fueron muy débiles. En el caso del padre, se encontraba dentro del colegio electoral en el momento de la revuelta. Monárquicos y republicanos aprovecharon los sucesos de Benagalbón para usarlos en sus luchas políticas. Mientras tanto, en el pueblo corrió el rumor de que el auténtico culpable había escapado gracias a sus contactos familiares. La familia Roldán fueron condenados a muerte y en 1915 un segundo consejo de guerra celebrado en Madrid confirmó la pena. La noticia causó una enorme conmoción en Málaga capital, hasta el punto de que se formó una comisión de todos los partidos para reclamar el indulto, al tiempo que se enviaban 3.000 telegramas al presidente del gobierno, Eduardo Dato. En la comisión estaban, entre otros, el exministro Francisco Bergamín y el republicano Pedro Gómez Chaiz. Este último recibiría el nombramiento de hijo predilecto de la provincia de Málaga gracias a su intervención en el indulto de la familia de Benagalbón. Finalmente, a los 3 presos se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. Málaga entera se volcó con la comisión, al llegar a la capital con una de las manifestaciones más numerosas que se habían conocido jamás en Málaga. Hasta dieron permiso para cerrar todos los comercios. Los Roldán, sin embargo, seguirían en la cárcel bastante olvidados hasta que en 1925 el periodista valenciano, pero criado en Cataluña, Eduardo San Juan y Bartolomé, responsable del gremio de taberneros de Barcelona, forman parte del Comité de Liberación. En la cárcel conocen a los 2 Enrique Roldán y se convencen de su inocencia. Dolores, la madre, se encontraba en el penal de Alcalá de Henares. Se inicia entonces, en el periódico barcelonés El Diluvio, una campaña para reclamar la liberación,
que termina por otorgar Alfonso XIII. Los tres familiares regresaron por fin a Málaga casi 12 años después. La mayoría de los vecinos de Benagalbón se habían trasladado a la estación del tren de Rincón de la Victoria, formando una caravana de 4 kilómetros. Desde allí montaron en burro hasta Benagalbón, donde una multitud de vecinos no dejaban de aplaudir a los indultados. Allí supieron que habían muerto 2 de los 7 hijos que la pareja tuvo que dejar a su suerte. El matrimonio falleció en los años 50 y el hijo murió en Valencia, pero el estigma de los sucesos siguió muchos años después. Fue una tragedia que la guerra civil dejó en el olvido y que, además de marcar a 2 familias, la del guardia civil Almodóvar y la de los Roldán, marcó a un pueblo entero. Déjame un comentario abajo de qué te pareció este interesante reportaje histórico. Y te dejo aquí arriba otros vídeos que tenemos en el canal de YouTube.